Y en esta mañana, como mencionaba el hermano, y bueno, como lo hemos hecho hasta el momento, pues siempre en lugar del estudio bíblico semanal, un día como hoy, al final de cada mes, un tema especial, y el tema especial que hemos seleccionado para este año, probablemente cubra todo el año, es el tema de cuánto sabemos acerca del Espíritu Santo, la persona de la deidad de la que menos hablamos. Normalmente hablamos del Padre y hablamos mucho de su Hijo Jesucristo, pero el Espíritu Santo tiene la misma importancia que los otros dos nombres. El Espíritu Santo hace una obra al mismo nivel que las otras dos personas de la deidad. Y la iglesia debe conocer bien estos temas, porque estos temas son los que vamos a encontrar cuando estemos intercambiando con otros sobre temas religiosos, cuando estemos anunciando el Evangelio, cuando estemos compartiendo o vamos a defender nuestra fe. Este va a ser uno de los temas fundamentales, cardinales, en cualquier discusión que se tenga con personas de algún otro grupo religioso. El tema del Espíritu Santo es fundamental en todas las sectas. No puede ser menos que fundamental en la iglesia del Señor. Si ellos le dan importancia, nosotros tenemos que darle muchísima más. Y si ellos han entendido mal y han compartido información errónea con la humanidad acerca de la persona del Espíritu Santo, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Es la responsable de aclarar al mundo, es la responsable de enseñar la verdad y es la responsable de rebatir o refutar cualquier falsa enseñanza respecto a algún tema bíblico, y con un énfasis especial, con una importancia destacada, este tema acerca del Espíritu Santo. En esta mañana vamos a tratar una temática histórica y actual. Digo histórica y actual porque es cierto que se dio hace muchos siglos o varios siglos antes que nosotros naciéramos, pero sigue siendo una realidad o una actualidad porque, como decía en la exposición anterior, la mayoría, si quizá el 90% de los grupos religiosos que nos rodean hoy, defiende básicamente lo que nosotros vamos a analizar hoy en cuanto a lo que algunos creen sobre el Espíritu Santo, pero que la Biblia no lo enseña así. Y el tema para hoy es, para sus notas o su grabación, la influencia calvinista vamos a anotarlo acá. La influencia calvinista en el estudio del Espíritu Santo. La influencia calvinista en el estudio del Espíritu Santo. ¿Alguien acá conoce información respecto a la persona de Juan Calvino? O no sé si se dice John Calvin en británico. No domino mucho el británico. Pero ¿alguien conoce a Juan Calvino? ¿O ha escuchado acerca de Juan Calvino? Juan Calvino es uno de los padres del protestantismo. Si yo les pregunto por Martín Lutero, lo conocen, lo recuerdan, han estudiado de él probablemente en el colegio o la universidad. Pero Juan Calvino quizá haya sido más influyente, y me arriesgo con esta declaración, pero quizá haya sido más influyente que Martín Lutero. Porque aunque Martín Lutero inicia ese movimiento, Juan Calvino es el que hasta el día de hoy, varios siglos
de haber muerto, sigue siendo alguien a quien hay que seguir estudiando para refutarlo y para corregir su punto de vista acerca de el tema del Espíritu Santo, que estaba supremamente alejado de lo que verdaderamente Dios enseña y lo que Dios quiere que creamos acerca de este tema. Quizá ningún otro sistema de enseñanza religiosa haya tenido más influencia en la interpretación de las Escrituras en los siglos XX y XXI que las enseñanzas de este señor, que vivió entre el año 1509 y el 1564. Juan Calvino desarrolló un sistema religioso sobre 5 puntos doctrinales. Y antes de discutir estos 5 puntos, vamos a hacer un breve recorrido por la historia del calvinismo para determinar cómo éste se desarrolló, cómo este señor inició este sistema y logró hacerlo tan conocido y tan popular que, como mencionaba, independientemente de que estos grupos religiosos se contradicen los unos a los otros y supuestamente son tan diferentes los unos de los otros, básicamente cada uno de ellos defiende el sistema de este señor. Y este análisis o este recorrido también nos ayudará a descubrir algunas debilidades de este sistema. Una de las controversias más básicas que surgió en la iglesia primitiva tenía que ver con la naturaleza del hombre, la naturaleza del ser humano. Hablo de la iglesia en el primer siglo. Estoy yendo todavía mucho más atrás. Algunos, como el famoso Tertuliano, un personaje muy conocido en la historia del cristianismo, abogaba que el hombre heredaba el pecado de Adán. Decía él que según la Escritura, todos los hombres nacemos heredando el pecado que cometió Adán en el inicio de la historia de la humanidad. Que nosotros llevamos la culpa de ese pecado porque lo heredamos en el momento en que nacemos. Mientras que otros, al contrario de Tertuliano, consideraban que la Escritura enseña que el hombre nace sin pecado, pero que luego se corrompe a medida que crece. En el siglo IV, casi 400 años después de Cristo, en la iglesia occidental se levantaron 2 escuelas de pensamiento. Una, el pelagianismo, y la otra, el agustinismo. Pelagianismo porque era la escuela de un hombre llamado Pelagio. Allí están varias sugerencias para nombres que las hermanas jóvenes siempre andan buscando, un nombre único, un nombre que no le copien a su hijo. Pues hay varias sugerencias aquí en este recorrido de la historia. 2 escuelas de pensamiento, el pelagianismo y el agustinismo. Estos 2 sistemas se mantuvieron en debate durante mucho tiempo, pero debido a que el gobierno romano apoyaba a la iglesia romana, obviamente, y la iglesia romana tendió a apoyar a Agustín, como sucede en la historia muchas veces, Agustín y su doctrina de que el hombre heredaba el pecado fue la predominante. La doctrina predominante terminó no venciendo en el debate, no venciendo en la discusión, pero sí en cuanto a las personas que apoyaron, a las personas que se sumaron a la causa. Obviamente todo el mundo quería estar de acuerdo con el emperador, todo el mundo quería estar de acuerdo con los obispos o pontífices más reconocidos del mundo, y estos obviamente apoyaban a la iglesia romana, que era apoyada a su vez por el imperio. Bien, en ese debate se discutían los siguientes puntos. 1. El pecado hereditario y sus consecuencias. El pecado hereditario y sus consecuencias. También se discutía la libre agencia moral, y vamos luego a explicar qué significa.
la libre agencia moral. Y en tercer lugar, la predestinación. Que está asociada obviamente con la doctrina de la providencia de Dios. Es decir, que Dios tiene preparadas ya las cosas y que luego nosotros nacemos y recibimos lo que Él ya tenía preparado, independientemente de nuestras acciones. Él ya lo tenía preparado. Agustín enseñaba entonces que el hombre heredaba el pecado. Esta era su doctrina. Número 2, que el hombre era tan depravado que había perdido su capacidad para resistir al pecado. Dice, como el hombre nace heredando el pecado de Adán, ya viene debilitado espiritualmente. Entonces el hombre no tiene la fortaleza, no tiene la capacidad para decir no al pecado. Así que inmediatamente nace y empieza a tener uso de razón, el hombre empieza a involucrarse en el pecado porque no lo puede evitar, decía Agustín. Y tercero, decía él, Dios había predestinado cada evento en la tierra, fuera este un evento bueno o fuera este un evento malo. Obviamente Pelagio, que era su oponente, negaba estas tres cosas. Agustín ganó la batalla y la enseñanza, como decía, de Pelagio fue rechazada por la Iglesia romana y hasta el día de hoy, como decía, no solamente la Iglesia romana, sino luego de la Reforma, las hijas de la Iglesia de Roma, que hoy nos rodean en nuestra comunidad y en todas partes del mundo, heredaron, lo que sí heredaron no fue el pecado de Adán, lo que heredaron fue el pecado de Agustín de enseñar algo que definitivamente no tenía que ver nada con lo que la Biblia enseña acerca de la naturaleza del hombre. Siguiente a este periodo o más adelante en la historia, después de esto, se desarrollaron otros sistemas. Salió uno que era como una reconciliación entre los dos puntos de vista. Salieron expositores que decían, Pelagio tiene parte de razón y Agustín tiene parte de razón. Entonces salió como un semi-pelagianismo. Ni me comprometo con uno, ni me comprometo con el otro, tratando de ayudar supuestamente en este debate. Y como decía, en la actualidad existen muchos grupos religiosos, casi todos los grupos religiosos, que se suscriben a la doctrina, a las doctrinas de Agustín, o los muy pocos que creen igual que este señor Pelagio. Aquellos que alegaban por el sistema de Agustín tenían que contender que Dios predestinó al hombre para que pecara. Entendemos, sí, el término predestinación. Predestinación significa que Dios decidió, en su soberana voluntad, decidió lo que usted va a vivir y lo que usted va a hacer, quiera usted o no. Ya Dios lo decidió. Antes de la fundación del mundo, decían estos señores, ya Dios decidió cuál va a ser el destino de usted, para salvación o para perdición. Es posible que usted pueda pasar toda la vida convencido de que está haciendo las cosas correctamente, pero si usted está en la lista que ya Dios tenía decidida desde antes de la fundación del mundo para perdición, sin importar que supuestamente usted haga lo correcto, se va a perder. Y por otro lado, no importa si usted se ha criado en un ambiente de pecado, de libertinaje, de hacer cosas contrarias a la voluntad de Dios, pero si usted está en la lista de los que van a ser salvos, Dios va a buscar la manera de que usted se convierta para que con su voluntad o en contra de su voluntad usted llegue a formar parte del grupo de los redimidos, porque es que resulta que ya Dios lo había decidido siglos antes de que usted y yo naciéramos. Esto significa entonces que los agustinianos, hoy en día, los romanos, los pentecostales, los bautistas, los evangélicos
los de la iglesia congregacional, los de la iglesia presbiteriana, los mormones, todas las personas que defienden esta enseñanza, tienen que concluir y defender que Dios predestinó al hombre para que pecara. Si ya Dios hizo una lista de gente perdida, entonces Dios hizo una lista donde decidió que estas personas iban a ser rebeldes, desobedientes, impíos. Entonces Dios predestinó al hombre para que pecara. Es decir, en una conclusión totalmente lógica, en un hilo de razonamiento irrefutable, si Dios predestinó al hombre para que pecara, entonces Dios es el autor. Dios es el autor. En esa línea de razonamiento, si Dios predestinó al hombre para perderse, aparte de la humanidad, para la perdición, están diciendo con eso que Dios decidió desde antes que el hombre naciera o viniera a la existencia que parte de la humanidad iba a ser pecadora. Y si Dios decidió que parte de la humanidad iba a ser pecadora, entonces Dios es el autor ¿de qué? Entonces Dios sería el autor del pecado. ¿Qué le parece? Agustín intentaba escapar de este problema usando las palabras elegido para hablar de los que habían sido seleccionados para salvación y reprobado para los que habían sido seleccionados previamente para perdición. Él cayó en una falacia de equivocación. La falacia de equivocación tiene que ver con el hecho de que le asigno un sentido a estos términos que no definen la situación, no la aclaran, sino que trata de confundir a sus oyentes o a sus estudiantes para que terminen aceptando que ya resolvió el problema, cuando no lo ha resuelto. Porque con un conocimiento básico del idioma español, usted puede darse cuenta que elegido y reprobado no son términos relacionados. Podemos decir elegido y no elegido, o aprobado y reprobado. Esos términos sí tienen que ver, pero elegido y reprobado no están relacionados, sino que buscó una terminología ambigua para tratar de decir que en realidad Dios no decidió que estos hombres iban a pecar, sino que Dios los reprobó. Pero resulta que para poder ser reprobado, primero usted debe tener la opción. Primero debe tener la opción de ser aprobado o ser reprobado. Y para tener la opción, primero tiene que existir. Porque usted no puede decidir de algo si usted no existe. Pero entonces, si el hombre tenía que existir para decidir, entonces ya esto no fue desde antes de la fundación del mundo. No sé si me acompañan, si vamos juntos en el razonamiento. El hombre enseña algo y estamos tratando de ver que eso que él enseña, sin siquiera tocar la Biblia, es que lógicamente no tiene sentido. Si Dios ya había decidido reprobar a estos hombres de esa lista, si hablamos de reprobar, primero usted tiene que aplicar, primero usted tiene que participar, si no, ¿cómo te repruebo? Imagínese que yo diga, bueno, he reprobado a todos en el examen. ¿Qué examen? Todavía no hemos llegado a esa parte. ¿Hay examen al final de esta lección? ¿Habrá examen al final de la lección del hermano? Ustedes hasta el momento no lo saben. Imagínense que yo le diga, usted está reprobado. Usted diría, pues no tiene sentido, hermano. Porque para estar reprobado, primero tuve que intentarlo. Primero tuve que participar. Entonces luego me dices que mi participación no es la correcta, no es suficiente, estás reprobado. Cuando él dice que Dios reprobó a parte de la humanidad antes de la fundación del mundo, automáticamente nos damos cuenta que este hombre enseñaba un disparate. Pero ¿qué sucedió con Juan Calvino? Juan Calvino enseñó estas cosas
en un tiempo en que a las personas no se les permitía abrir la Biblia y estudiarla. Y todos lo sabemos. La gente conocía lo que la Biblia supuestamente decía porque lo escuchaba de algún sacerdote o de los predicadores protestantes. De otra manera no. La gente consideraba que leer la Biblia era algo que estaba al alcance de algunos iluminados, pero que si ellos lo intentaban, o no la iban a entender o se iban a volver locos. Y este concepto no es de muchos siglos atrás. Si usted presta atención a lo que dicen las personas a su alrededor, esa noción se mantiene. Hay gente que todavía nos dice, y es que tú estás estudiando la Biblia, cuidado, te vuelves loca. Yo he escuchado de personas que han perdido el juicio por estar estudiando tanto la Biblia. ¿Cierto o falso? Y esa noción viene de allá, porque la iglesia romana así lo enseñaba. Por eso se habla en la iglesia romana, voy a tratar de no apartarme mucho del material, porque tengo material para 3 días, para tratar de darlo en 1 hora. El magisterio de la iglesia, quienes hayan estado en la iglesia romana, habrán escuchado de ese concepto, el magisterio de la iglesia. Cuando ellos hablan del magisterio de la iglesia, enseñan que la iglesia romana es la única autorizada por Dios y la única con la capacidad dada por el Espíritu Santo de interpretar correctamente la Biblia. Y debido a que nadie más está autorizado para interpretar la Biblia, según esta doctrina, entonces cualquiera que lo intente se va a confundir, no va a poder o terminará, debido a la potencia del conocimiento encontrado aquí, que su mente no puede manejar porque no está capacitada milagrosamente por el Espíritu Santo, se va a volver loco. Esa era una conclusión racional. Si yo no estoy capacitado por el Espíritu, eso es lo que me está enseñando la iglesia de la que yo soy miembro, entonces si lo intento, o voy a quedar enredado, o me voy a volver loco. Entonces quedó la segunda. Esa fue la noción que se mantuvo como la más popular. No leas la Biblia porque te vas a volver loco. ¿Quieres entender la Biblia? Anda a la iglesia para que allá te la expliquen. Pero dice la Escritura que Dios quiere que la amemos con todo el corazón, con toda el alma, con toda la fuerza, pero con toda la mente. Dios nos enseña que el culto que nosotros le damos a Él debe nacer también de nuestra mente. Y esa es una petición individual. Dios no se la está pidiendo a los líderes de la iglesia. Dios se la pide a cada hijo, a cada cristiano, que le ame con toda su mente. Dios quiere que en la religión cristiana se razonen sus mandamientos. Que usted haga las cosas también porque las entiende. No porque es que hay que hacerlo, como si fuera simplemente una tradición o como si fuéramos robots. No, Dios quiere que usted entienda. Dice Pablo en Efesios, leyendo lo cual podéis entender. No dice Pablo que ellos entendían cuando él explicaba. Dice, no, es que leyendo también ustedes pueden entender. Y por eso a día de hoy, hermanos, muchas personas se han acostumbrado a que otro piense por él, a que otro sea el que tenga que dar la explicación. Y por eso hacemos un énfasis constante en que usted no debe creer nada que enseñemos aquí si usted no lo ha verificado con la Escritura. Es más, la Biblia dice en Hechos 17:11, ya pasamos por allí en otro estudio, que eran más nobles los de Berea. ¿Por qué? Porque aunque escuchaban a Pablo y sabían que Pablo era un hombre de Dios, no por eso dejaban que él les enseñara todo sin ellos verificar. Dice que escudriñaban, investigaban en la Escritura para ver si lo que Pablo decía era correcto. Pero Juan Calvino, y vuelvo entonces
a nuestro tema, a nuestro material, enseñó en un tiempo en el que la gente permitía que otro le explicara la Biblia. Y si ese otro me decía que él sí tenía el Espíritu de Dios, pues yo le creía. Si él lo dice el Espíritu de Dios. ¿Cómo no iba a lograr convertir a miles en Francia y luego cuando se muda a Suiza a millones? Y hoy en día a miles de millones que siguen defendiendo esta doctrina. Mire de qué época y al día de hoy el sistema religioso del 90% está basado en las enseñanzas de este señor. Bien, la doctrina de Juan Calvino se puede resumir en 5 puntos principales, muy relacionados con los de Agustín, obviamente. Estos señores supuestamente enseñaron una independencia intelectual de la Iglesia romana, una independencia en cuanto a organización, pero, como decía, heredaron doctrinas de la Iglesia madre, la madre de ellos, pues, la madre nuestra es la Escritura, ¿no? Heredaron de su madre cosas que hasta el día de hoy no han podido superar. Número 1, Juan Calvino enseñaba, pues voy a usar los términos de él y luego los vamos a explicar. La depravación total hereditaria. La depravación total hereditaria. 5 puntos eran el sostén de su doctrina. Enseñaba la elección incondicional. O la predestinación. Es el término que es más popular o probablemente es el que hemos leído o escuchado. Enseñaba la expiación limitada. La expiación limitada. Enseñaba la gracia irresistible. Y enseñaba la perseverancia de los santos. La perseverancia de los santos. Y por razones de tiempo, va a ser casi un milagro que lleguemos al punto 2, pero lo vamos a intentar. Por eso tome notas, porque probablemente este tema lo tengamos que retomar dentro de 30 días. Dentro de 30 días. Y si nosotros no anotamos, recuerde lo que hemos dicho, en 24 horas hemos perdido el 80%, en 48 horas el 100%, en 72 horas ni se acuerdan quién dio la clase. La depravación total hereditaria, la elección incondicional o predestinación, la expiación limitada, la gracia irresistible y la perseverancia de los santos. Voy a definirles lo más sencillo posible cada uno de esos puntos. Número 1, ya vimos el primero. La depravación, normalmente cuando nosotros hablamos de la palabra depravado, nos imaginamos un violador, un asesino de niños, de mujeres, o sea, una cosa bárbara, ¿no? Pero en realidad la palabra depravación se puede aplicar a alguien que está con una tendencia continua al mal. Ya diría Génesis 6 que el designio del corazón del hombre era continuamente buscar lo malo. Pero dice Calvino, y lo defienden hoy todavía estos grupos religiosos que mencioné y algunos otros, o muchos otros, que eso lo heredamos. No es que el niño, viendo alrededor lo que hacen otros, empieza a imitar y a pecar. No, es que él ya lo trae en su naturaleza, viene heredado
de Adán. Adán es creado perfecto, ellos están de acuerdo con eso, Juan Calvino así lo entendía. Pero cuando Adán peca, el pecado, lo ven de esta manera, se adhiere a su naturaleza. Ya está en su cuerpo, en su sangre, en sus huesos, en su carne. De manera que cuando van a procrear hijos, Adán y Eva, estos niños nacen como heredan el color de cabello, el color de los ojos, el color de la piel, los rasgos físicos, también heredan el pecado. Y dice que esto, según ellos, enseña la Biblia, le sucedió a todos los hombres. Todos nacemos heredando el pecado original. Y voy a adelantarme un poquito. Esta es la razón por la cual la iglesia romana bautiza a los niños. No es por las brujas, eso ya luego lo inventó el folclore de cada pueblo, ¿no? Que es que porque luego se lo lleva la bruja, que es para que sea conocido ante la sociedad como un cristiano. No, en realidad la razón es esta. Si el niño nace con pecado y el bautismo es para el perdón de pecados, que en eso la iglesia romana está clarita, que el bautismo es para perdón de pecados, pues entonces al niño hay que bautizarlo porque ya él nace en pecado. Por eso es que el niño, si muere sin bautismo, dicen ellos, automáticamente iría al limbo, dicen, ¿no? No iría al infierno, pero va a una dimensión donde no tiene ni el sufrimiento del infierno, pero tampoco el gozo del cielo, sino un estado intermedio como de la nada. ¿Okay? Bien, nunca fui un buen católico romano, así que no les puedo explicar más a fondo esa concepción. La depravación total hereditaria entonces es que, según este señor y las religiones hijas de este señor, todos nacemos en pecado. Número 2, la elección incondicional, lo que mencionaba anteriormente, que Dios antes de crear al mundo ya decidió tener una lista de salvos y una lista de perdidos. A medida que los hombres van naciendo, son de una lista o son de la otra, pero que eso ya está decidido. Antes de la creación del mundo, ya Dios dijo, estos millones se van a perder y estos millones se van a salvar. Habría que preguntarse en qué lista de esa estamos nosotros, ¿no? Número 3, si usted vino el miércoles, sabe en qué lista estamos. Número 3, la expiación limitada. Obviamente esta está relacionada con la segunda. Si ya Dios tiene una lista de salvos y una lista de perdidos, diría él, una lista de elegidos y otra lista de reprobados, entonces cuando Cristo muere en la cruz, ¿por quién muere? Solamente por los que están en la lista para salvación, según esta doctrina. Cristo no muere por toda la humanidad o para traer una oportunidad de salvación a toda la humanidad. Dice, no, Cristo muere para que puedan ser salvos los que ya Dios tenía decidido que iban a ser salvos. Número 4, la gracia irresistible. Con esta doctrina, que está muy relacionada con las otras dos anteriores, o todas están relacionadas, obviamente, la gracia irresistible, y es donde nosotros vamos a hacer más énfasis en esta lección, es la que más nos interesa de allí, pero tenemos que explicar las otras para llegar allí. La gracia irresistible enseña que, lo que ya dijimos, debido a que el hombre ya viene contagiado de pecado, y que ese pecado de Adán lo hace incapaz de querer lo bueno, sino que en su naturaleza él siempre quiere lo malo. Debido a eso, el hombre no puede obedecer al Evangelio. No puede. Aunque quisiera, no puede. Él no puede creer en Dios. Él no se puede arrepentir. Él no puede obedecer a Dios porque el pecado de Adán no se lo permite. Y por eso dicen ellos que usted le enseña a una persona y le predica y le predica y le predica y la persona no obedece. Pero es que no puede. Es algo que está más allá de su voluntad y de su decisión. No lo hace porque no puede. Entonces,
Preguntaríamos, si el hombre no puede, entonces ¿cómo algunos se convierten? Calvino decía, lo que pasa es que según algunos pasajes de la Biblia, que veremos más adelante, cada vez que veo el reloj pierdo la esperanza de llegar a todos esos lugares que estoy mencionando, pero dice él, la Biblia enseña que debido a que el hombre no puede conocer y obedecer a Dios, debido a ese contagio que trae de nacimiento, Dios ha decidido que cuando hay alguien, por ejemplo, llego y le voy a predicar acá a la joven, y ella está en la lista de los salvos, pero ella no lo sabe. Ella ha nacido en pecado y se ha dedicado a pecar. Pero como está en la lista de los salvos, en el momento que llegamos a predicarle el Evangelio, ella lo está oyendo, pero eso no provoca nada en ella, nada. Lo escucha, pero está insensible. No puede responder positivamente. Entonces, dice él, la Biblia enseña que el Espíritu Santo en persona desciende, entra al corazón de ella. Ella no se da cuenta. Esto es algo que ella no se da cuenta, no se puede verificar. Solamente dice él, hay que aceptarlo por fe. El Espíritu Santo desciende, entra en el cuerpo de ella, va directamente a su corazón y mediante un acto milagroso sube el switch de la fe. On. Y de repente una mujer que no iba a creer, que no iba a aceptar, que no podía reaccionar a lo bueno, dice, esa palabra, háblame más de Cristo y del perdón, háblame más. Oh, el Señor hizo eso por mí. Sí, por ti, para darte la oportunidad de ser salvo. Entonces, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pero no está hablando ella, eso lo puso el Espíritu Santo ahí milagrosamente. Tomó posesión como los demonios tomaban posesión del cuerpo y controlaban la voluntad del poseído. Y ya hablamos con el hermano acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero es que igualan la obra del Espíritu Santo a el desastre que ocasionaban los espíritus malignos en el corazón o en la mente y en el cuerpo de la persona poseída. Ese es como una gladiola, ¿sí? Es media dura, pero es dulce a la vez. Y yo quiero que ustedes de ahora la vayan masticando, porque este es el peldaño de una escalera muy larga, pero vamos poniendo las bases. Y el hermano me dijo, ve poniéndolas poco a poco, por favor, no lo hagas a lo industrial. Y llegamos al último peldaño. Vamos lentos pero seguros, poquito a poco. Abra sus oídos, abra su entendimiento. El que tiene oídos para oír, que oiga. Eran los demonios los que entraban a un hombre y lo gobernaban por encima de su voluntad. Decir que el Espíritu Santo hace lo mismo es decir que el Espíritu Santo hace lo que hacían los espíritus inmundos. Con esa gladiola, manténgase allí. No haga el gesto, eso sí, porque es muy feo. Estamos exponiendo y usted ya mascando así como él. Bien, eso era la gracia irresistible, es decir, usted no se podía resistir, usted está aquí porque Dios le obligó. Creo que ya hablamos de esto en un estudio anterior, ya a mi edad, no recuerdo 2 o 3 clases anteriores, pero creo que ya hablamos de eso. No estamos aquí porque queremos, Dios nos trajo obligados y nos va a llevar al cielo obligados, porque no fue por nuestra voluntad. Dice que el Espíritu entró y nos convirtió milagrosamente. Por eso, irresistible, no pudimos hacer nada. Y quinto, relacionada, obviamente, es que si usted cree el primer punto, tiene que enseñar el segundo, y el tercero, y el cuarto, y el quinto. El quinto habla de la perseverancia de los santos. Y hasta allí la frase suena bastante bien. Dice que
Y los cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿verdad? Hasta ahí pareciera, está bien. Pero con la perseverancia de los santos, él quería decir, y se acuñó una frase muy popular de él, el hermano Roberto la conoce, cuya frase dice, hermano Roberto: una vez salvo, siempre salvo. Una vez salvo, siempre salvo. Es decir, si ya usted estaba en una lista, ya, y Dios escribió esa lista, nadie lo puede sacar de ahí. Nadie. Ni usted mismo se puede sacar de ahí, ni el diablo lo puede sacar de ahí, porque ya se decidió. Usted va a ir al cielo, quiera o no, o va a ir al infierno, quiera o no. Al final, note la consecuencia. Una de las consecuencias: si no importa lo que yo haga, porque si estoy en la lista de salvos, voy a ser salvo, y si estoy en la lista de perdidos, voy a ser perdido. La perseverancia de los santos indica que una vez que estás en la lista, no sales de la lista nunca más. Llegas al cielo, ya eres VIP. Pero si es así, démosle rienda suelta a las pasiones. Démosle rienda suelta a las pasiones. Porque si Dios quiere que yo me convierta, va a llegar el momento en que el Espíritu va a entrar en mi corazón y todo va a cambiar. Así que me entrego al pecado. Y por el otro lado, dentro de la concepción fatalista, si ya estoy en la lista para perderme y no tengo forma de evitarlo, también entrégate a las pasiones, porque, oye, por lo menos disfrutas, porque vas a estar toda la eternidad perdida. Así que, de una manera u otra, nos podríamos entregar rotundamente al pecado. Puede ser de Dios una doctrina que involucra una consecuencia como esa. No puede ser de Dios. Calvino acepta los principios que enseñaba Agustín y formula 5 puntos para sostener un sistema religioso. Y todos los problemas lógicos y bíblicos que tuvo Agustín para explicar su doctrina, los mismos problemas se los encontró también Juan Calvino. Y los mismos problemas los sigue encontrando el que defienda su doctrina hoy. Porque yo les podría decir a ellos la misma cosa. Yo me voy a mantener pecando, si no importa. Si voy a ser salvo, pronto voy a cambiar. Y si me voy a perder, déjame, aunque sea un gol, los otros 6, 8, 9, 11, 24, no me interesa, pero me llevo el mío. Hay que hablar siempre con la actualidad, ilustrar siempre con la actualidad. Amén. Bien. En el tiempo que nos resta, vamos a ir a analizar un poquito más en detalle el primer punto de la doctrina calvinista. Recuerde que vamos a analizar brevemente estos puntos, pero porque nos interesa uno en particular. Nos interesa lo que Juan Calvino enseñaba acerca de cómo el Espíritu Santo actuaba en relación con los pecadores y cómo actuaba en relación con los cristianos. Era la misma enseñanza que traía desde el siglo IV, ¿quién? Para ver si estamos claritos. Agustín. ¿Qué? Agustín de Hipona, que era de la iglesia romana. Y el que se oponía a él era Pelagio, que decía, eso no es cierto. Y un aplauso para Pelagio, porque rebatir a alguien como Agustín en ese tiempo, en esa circunstancia, había que tener valor y amor por la verdad. Lamentablemente, Jesús ya había advertido que la puerta es amplia y el camino ancho para los que quieren ir a la perdición. Y muchos son
los que andan por ella. Y estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación, y pocos son los que la hallan. No debe sorprendernos que el 90% de los grupos religiosos, si no más, defienda las doctrinas de Calvino, que son las de Agustín, que son las de la Iglesia romana. No nos debe sorprender, porque precisamente esa es la manera de actuar de la humanidad. Nos vamos por lo fácil, nos vamos por lo conveniente, y porque si usted estudia la vida de Agustín, de hecho, Agustín era un hombre con problemas de contenerse sexualmente. Era un hombre dominado por la sensualidad y la lujuria. Entonces su doctrina precisamente es una forma de escudarse contra el hecho de que quería ser supuestamente cristiano, pero al mismo tiempo quería darle gusto a su carne. Entonces, al final desarrolla un sistema doctrinal donde todo el tiempo se logró justificar a sí mismo, porque según los romanos, él tomó una decisión y luego fue un santo, pero según su historial, muy probablemente se mantuvo haciendo lo mismo, solo que, como dice el cantante, al que le pregunta a la esposa, que luego lo deja, dice: ¿y ahora qué vas a hacer sin mí? Y el cantante le responde: lo mismo, solo que ahora no me tengo que esconder. En el caso de Agustín, ¿qué siguió haciendo Agustín? Lo mismo, solo que ahora se escondía. Y los hijos de Agustín de Hipona, en un 70% están siendo denunciados hace cientos de años, ahora más con las redes sociales y todo lo que ahora la tecnología nos permite comunicarnos en cuestión de segundos y mundialmente. Cada vez salen más denuncias en contra de los hijos de Agustín, de los discípulos de Agustín, que siguen dando rienda suelta a las pasiones, pero detrás de una sotana y encerrados en castillos. Así es, ¿no? La depravación total hereditaria. Por favor, vamos a tener nuestras Biblias listas, porque vamos a ver algunos pasajes que Agustín, que Juan Calvino y que los bautistas, pentecostales, testigos de Jehová, mormones, los presbiterianos, los congregacionales, las asambleas, consideran que justifican y prueban esta enseñanza. Vamos a ir, por ejemplo, al libro de los Salmos y vamos a buscar uno de los salmos más hermosos, junto con el 23 y el 91. ¿Cuál sería ahí uno de los salmos más hermosos de David? Así es, hermano José Blanford Smith. Vamos al Salmo 51 y vamos a leer el verso 5, por favor. Porque la doctrina de la depravación total hereditaria es el corazón mismo del sistema de Calvino. Si logramos encontrar que la Biblia enseña contra esta doctrina, se cae todo este castillo, todo este sistema religioso que estamos analizando el día de hoy. De hecho, si esta doctrina cae, caen todas las demás. Si cae la primera, caen las otras cuatro, porque las otras cuatro surgen de la creencia de esa primera. Salmo 51, 5, por favor. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Bien, dice la expresión, voy a colocar aquí, Salmo 51, 5, en pecado. En pecado me concibió mi madre. Dicen los calvinistas, está claro. Está claro en este pasaje que en el momento
que se concibe a un ser humano, automáticamente ese ser humano entra dentro de la lista de los culpables del pecado. ¿Pero cómo? Si él no tiene conciencia todavía ni del bien ni del mal, porque lo hereda. Lo hereda. Apenas la mujer concibe, recuerde, concebir no es lo mismo que dar a luz. Concebir es en el momento que usted, ese ser, empieza a desarrollarse en su interior. En ese momento, dicen estos señores, David está diciendo que en el momento ese, él empezó a pecar. Sin cometer ningún acto, ya estaba en pecado. ¿Qué piensa usted de eso? ¿Qué piensa usted de eso? ¿Es así? ¿Lo dice el texto? En pecado me concibió mi madre. En pecado me concibió mi madre. Vamos a hacer un ejercicio sencillo del español. Esa es una oración. ¿Okay? Vamos a leerla en un orden natural. Mi madre me concibió en pecado. Así se lee distinto, ¿verdad? Mi madre me concibió en pecado. Vamos a hacer un ejercicio leve del español. Dígame cuál es el sujeto de esta oración. Madre es el sujeto. Aquí tenemos una educadora, así que vivos con la respuesta. Bien, ¿cuál es el verbo de esa oración? Concebir. Este es el verbo. Bien. ¿Cómo se llamaría en pecado? No, ya no los voy a forzar tanto. Vamos a quedarnos hasta allí. Bien. No, es que de ahí para adelante no sé, así que vamos a quedarnos hasta allí para que yo no quede mal. Bien. Mi madre me concibió en pecado. En pecado, ¿a quién involucra? ¿De quién se está hablando? ¿Qué hizo la madre? No. Verbo. ¿Qué hizo? Verbo es acción. ¿Qué hizo? Concibió. Aquí hay una condición o situación. ¿Cómo se llama eso en español? No me acuerdo ni me interesa. Condición o situación. ¿En qué condición ella me concibió? Aquí esto está en pasivo. Indica que David recibió algo. Él no tuvo nada que ver. En la concepción nosotros no tenemos nada que ver. Bueno, en la concepción de Buraba sí tenemos mucho que ver. Estamos haciendo ya la obra. Pero en la concepción de un niño, el niño no tiene nada que hacer. Bien. Mi madre me concibió en pecado. Si nosotros vamos a la historia de David, segundo de Samuel 12, segundo libro de Samuel, capítulo 12, nos vamos a encontrar que la madre de el padre de David es, cuando David escribe este salmo, si vamos al segundo libro de Samuel, ya iba a decir algo incorrecto, históricamente. Cuando David escribió este salmo, lo hizo con el dolor que le provocaban o le provocaron las consecuencias de su mal proceder con Betsabé, la madre ¿de quién? Salomón. ¿Qué pasó allí? Recuerden, David, en lugar de ir a dirigir a su ejército en la guerra, se quedó en la casa, en el palacio, y mandó al ejército a batallar. Y él ahí, cuando los reyes siempre iban de primero, él se quedó.
Primer error. Luego, dice que estaba paseando por la terraza. Obviamente la terraza de él dominaba el resto de la ciudad, es decir, el resto de la ciudad estaba en un nivel más bajo. Desde la terraza está observando a su pueblo, los que habían quedado, pues, y de repente mira que Betsabé tenía sobre la cabeza champú y en el resto más nada, más nada. Y le llama tanto la atención que empieza a investigar por ella, y la historia ustedes saben en qué termina. Al final le dicen a ella, pues el rey te manda a buscar, dice que si quieres ir allá a ver películas. Una frase bien conocida, ¿verdad? Y ella, siendo una mujer casada, en lugar de decir, dígale al rey que me libre de Jehová de caer en tal abominación, eso sería adulterio, y sobre mi cadáver no va a suceder. Yo amo a mi esposo y dígale a él que se busque doncellas porque soy una mujer casada. No lo hizo, sino que preguntó, pero de terror, de acción, de comedia, no sé, vaya allá, dice. Y luego, hermanos, terminan cometiendo adulterio, luego mentira, y finalmente homicidio. No doloso, pero culposo. Ahí luego, si usted se puede doctorar en el tema, hable con el hermano Roberto. Por el momento le digo que era un homicidio culposo. Bien. Cuando vinieron las consecuencias, David en su lamento escribe el Salmo 51. Y dice que sí, él había pecado. Pero es que cuando la madre de él lo concibió en un mundo de pecados y de maldad. Me remito nuevamente a Génesis 6. Y le pesó a Dios haber creado al hombre, porque el designio del corazón de ellos era de continuo hacer el mal. El designio, no dice la naturaleza, no es que él nació con la intención de pecar, ni que nació contagiado por un pecado de su madre, sino que, como dice Génesis 6, el hombre tiene una intención, es una decisión. Cuando usted habla de designio, y puede buscar el término, es algo que usted y yo decidimos. Nadie obligó, él no podía obligar a Betsabé a estar con él, y nadie lo obligó a él a ir a buscar a Betsabé o mandarla a buscar, ni a hacer lo que hizo. Nadie lo obligaba a él a mentir y a llevar a un hombre hasta su muerte, uno de sus más fieles soldados, un hombre digno de la causa de Dios, muere por el terror que tenía David de ser descubierto por el pueblo en su maldad. Eso no tiene nada que ver ni con naturaleza, ni con nacimiento, ni con la concepción natural. Cuando su madre lo concibió, ya el mundo estaba sumido en el pecado. Termino porque ya el tiempo se agotó con las palabras de Dios hacia Caín en Génesis capítulo 4, perdón. Génesis capítulo 4. Los versículos 14 y 15. Vamos a leer los versículos 6 y 7. Más que todo es cuando hay esa pequeña discusión entre Dios y Caín. Los versículos 6
5 y 6 y 7 de Génesis 4. Génesis 4, los versículos 5 al 6, por favor. Pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado, y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? 7. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Acá dice, si haces bien, no serás aceptado. Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia. Pero tú debes dominarlo. El pecado te codicia. Si nosotros heredáramos el pecado no tendría que codiciarnos, porque nadie codicia lo que tiene. Yo puedo codiciar las riquezas de algunos millonarios. Puedo codiciar la inteligencia de personas destacadas en la ciencia, en la literatura. Pero quizás no tenga que codiciar el bien parecido, ¿verdad? O el buen parecido. Porque ya uno lo tiene. Nadie codicia lo que tiene. Codicias lo que quieres y como que no lo puedes tener. El pecado no tenía a Caín. El pecado codiciaba a Caín. Y dice Dios, no dice el pecado está en tu corazón. No dice el pecado está en tu sangre, en tus venas, en tu naturaleza. Dice el pecado está a la puerta y te codicia. Él está esperando que tú des el paso, que tú tomes la decisión, pero tú debes dominarlo. Debes enseñorearte, dice la versión antigua, pero significa debes dominarlo. Y ya sabemos lo que pasó. Caín no dominó el pecado. Sale de la presencia de Dios y a partir de ahí empieza a idear un complot para matar a su hermano, para eliminar al rival, porque lo veía solo como un rival. Siempre él, siempre. Pero dice Dios, pero si haces el bien. Pero si haces el bien. No dice Dios, pero si no estás en mi lista, Caín, no importa lo que me traigas y me ofrendes, no importa, no vas a ser aceptado. Y Abel, no importa lo que haga o no haga, no es porque hoy me trajo precisamente lo que yo pedí, sino lo que sucede es que él está en mi lista. Entonces no te molestes. ¿Por qué te molestas? Yo en mi soberanía decidí que tú no estás en la lista y Abel sí. No le respondió eso Dios. Dice, si haces el bien, serás aceptado. Y si aplicamos nuevamente este análisis, creo que se llama morfológico, nuevamente, si haces el bien, el sujeto allí es, el sujeto es Caín, el verbo es hacer. Y la condición o situación por hacer es ser aceptado. ¿De qué necesita el hombre para ser aceptado delante de Dios? No necesita que el Espíritu Santo entre a su corazón y lo domine o lo doblegue. El hombre necesita hacer el bien. Y por eso cuando en Hechos 2:36 y 37, aquellos varones preguntan, ¿qué haremos? Por eso cuando el etíope dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Por eso cuando allá en el caso de Saulo, Ananías le dice, ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados.
O en el caso de el carcelero, ¿qué debo hacer? Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta siempre fue: haz lo bueno. ¿Y qué era lo bueno? Hacer lo que Cristo había ordenado. Cristo es el que nos enseña lo que es bueno, y lo contrario a lo que enseña Cristo es lo malo. Si el hombre quiere ser salvo, debe hacer lo que Cristo dice y debe dominar el pecado. El pecado estaba a la puerta de Caín y el pecado está a la puerta de cada uno de nosotros. Pero la decisión es nuestra. La decisión no es de Dios, no es del diablo, no es del que nos tienta. La decisión siempre es nuestra. Por lo tanto, la responsabilidad es nuestra. Por eso dice la Escritura en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, que va a haber un juicio y que el hombre será juzgado según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La decisión es nuestra. No necesitamos una acción milagrosa del Espíritu. Y es una lección que nos queda para siempre. No tenemos que responsabilizar a los demás. No es culpa de los demás. No es culpa de la situación. No es culpa de la condición. Es que soy una víctima, es que no pude, es que entiéndanme. Dios dice: aunque la oportunidad te está llamando para desobedecerme, la decisión es tuya. Por lo tanto, la responsabilidad es tuya. Y por lo tanto, Juan Calvino lo que enseñó es falsa doctrina. Y sus hijos o discípulos siguen promoviendo una falsa doctrina. Pero desde este lugar de adoctrinamiento bíblico, de enseñanza cristiana, vamos siempre a abrir la Biblia para decir siempre lo que Dios ha dicho por encima de las doctrinas de los hombres. Que el Señor les bendiga. Amén.